Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo, el arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Mi querida Cristina, ¿cómo estás? José Antonio, me parece como un siglo. ¿De qué ha pasado desde el último? Sí, no sé por qué a veces me Solo pasa 15 eso. días. Sí, pero se me alargan a veces las semanas. Tiene que ser la situación de los astros o la temperatura. La temperatura tiene bastante que ver, ¿no? Es como se te hace chicle el cerebro, ¿no? De hecho, en esta parte del hemisferio, que es ahora verano, lo vivimos de esta manera. Pasa que nosotros tenemos la suerte de estar en tu jardín, Sí, al lado del arroyo, ¿verdad? cerca del Mediterráneo, que también ayuda. Con la brisa marina que sube y que baja del fondo del mar, porque es una Sí. situación privilegiada. Y lo cierto es que tenemos que dar gracias, porque tenemos una situación privilegiada. Eso sin duda, lo hago cada mañana cuando me despierto. Cuéntanos, ¿cómo va la historia de tus pajaritos? Que veo que ya han cuidado hasta de tu huerto. Hoy he visto ¿Has que ya visto? tienes Pero hasta tus no, primeros es- tomates y todo. Si yo te contase lo que ha pasado, es una cosa increíble. Bueno, increíble. Es creíble porque ocurre. Pero una sola vez vino el marido de Lily, mi Mirlo, que es mi amiga. Él se llama Max. Y iba derecho a comerse las hojas de mis tomates. Y entonces le dije, Max, no. Y no lo ha vuelto a hacer. No sé si es que me entendió, se asustó, qué pasó. Bueno, un pero compendio de todo, ¿no? Sí, no ha vuelto a comerse las hojas de los tomates. Y por eso tienes cosecha tomates. Si no, no tendrías tomates. Tengo tomates y muchas otras cosas en mi huerto, claro. Qué bien. ¿Y cómo aguanta tu huerto el calor? Ah, porque yo le echo agua casi todos los días. Ah. Y hay arbolitos que cubren. No te olvides, mira los árboles, ahí los estás Ah, viendo. sí, por eso te preguntaba, que está claro, muy bien hidratado, que no te está, falta un detalle. está. Tienes incluso hasta césped, tienes plantas Sí. aromáticas, tienes en aquel Y he rincón... aprendido que, por ejemplo, al lado de los tomates, plantar la albahaca, porque el aroma de la albahaca hace que muchos insectos no vengan a comerse el tomate. ¿En serio? Sí, Por eso hay entre mata y mata de tomate una albahaca. exacto. Pero si las albahacas están casi tan enormes como los tomates. Sí, pero tienen ese aroma muy potente y me imagino que tú pasas por al lado de la albahaca. Sí, con nada que las roces. Sí, sí. ¿Verdad? Ese aroma magnífico. Que por cierto, hoy nos hemos tomado una ensalada de tomates de la ¿Verdad? huerta de Cristina, que ¿Verdad? estaban riquísimos. Vamos a mandar saludos a todos los oyentes de nuestro podcast, programa número 19, que nos escuchan desde Caracas, Venezuela, desde Chile, desde México. Tenemos mucha audiencia. Lima, Perú. Y sin ir más lejos... Y Argentina, por supuesto. Por supuesto. Pero ya lo daba por contado. España Sí, también. sí. Pero esos son los países desde donde nos están enviando mensajes, nos están saludando. Puerto Rico te ha Puerto faltado. Rico también. Pero lo llevas tú mucho mejor que yo. fíjate. Miami. También tenemos en Miami. Claro, claro.
Quiero que me cuentes un poco de la última tertulia que has tenido en tus clases privadas dentro de tu consulta, Sí. que me hagas un pequeño resumen antes de meternos en el nacimiento de Venus, que es el Sí. programa de hoy, por favor. Bueno, esto fue debido a que coincidía el hecho de que dentro de nada, Venus se va a poner retrógrada o retrógrado, dependiendo de quién hablamos, si hablamos de ella o del planeta. Y que en realidad hablamos de los dos, ¿no? No podemos separar nosotros el planeta de su nombre, claro está. Y se vuelve retrógrado, es decir, esto lo hace cada 18 meses, pero obviamente no siempre en el mismo signo. Por tanto, en Leo no lo hace desde el 2015 y anterior a eso desde el 2007. Normalmente ocurre entre julio y septiembre, como va a ocurrir ahora, desde el 23 de julio hasta el 4 de septiembre, pero cada 7, 8 años en el mismo signo. Por tanto, esta es la última vez en los próximos 7 años que va a ser su retrógrado en este signo de Leo. Y Venus más Leo suena como así a algo fantástico, ¿no? Vale. Y cuando tú introduces y tienes a tus alumnas y a tus alumnos dentro de la tertulia, ¿cómo funciona? ¿En algún momento podremos descargarnos alguna de esas tertulias para...? Sí, claro, todo eso en mi página web, por supuesto. Vale, Obviamente la de ayer no está todavía, no está disponible, pero lo estará, claro. Además son muy baratas, ¿eh? Las vendo normalmente por $15, $20, dependiendo la duración de cada una. Normalmente es una parte en la que yo explico todos los años temas de experiencia y profesión concentrados en un espacio de 40 minutos por $15. Bueno, sí, lo que pasa es que la demanda es menor que la difusión. Exacto. Entonces hay tanto. Muchos astrólogos vendemos todos nuestros talleres y estas cosas que hemos dado en diferentes ocasiones, más o menos por esos precios. Uh-huh. Ahora, si tú vienes en vivo, por ejemplo, alguno de mis talleres quizás es hasta 30. Uh-huh. Normalmente los hago en paquetes de 3, entonces si los compras todos juntos, en vez de pagar 90, pagas 75. ¿Y puedo participar dentro de la tertulia? Sí, y puedes participar. ¿Qué es lo que pasó en la última que has realizado? Sí, Primero y la diferencia con el taller, por ejemplo, perdóname, José Antonio, la diferencia es que el taller simplemente hablo yo y por supuesto con un PowerPoint. Pero ahí no miramos las cartas de la gente presente, simplemente respondo algunas preguntas. En cambio, en las tertulias, mi exposición es un pelín más corta y dedicamos un buen tiempo a mirar cómo eso que yo he hablado afecta a las personas que están presentes en sus cartas natales. Por tanto, antes de la tertulia, la gente me envía los datos para que yo haga sus cartas natales y lo miramos ahí en vivo y... O sea, es una forma práctica de tener tu carta natal y luego después participar en la tertulia. O sea, 2 por 1. Estoy pagando la tertulia, he comprado 3 tertulias y tengo mi carta natal. Excepto que no vas a tener una lectura de tu carta natal. Claro, eso lo puedo contratar después. Un puntillo. Eso lo puedo contratar después. Por supuesto. Pero ya la tengo. Sí. Porque tú necesitas la carta natal de los participantes en la charla para hablar con propiedad del tema del que se desarrolla la charla. Sí. La última charla estamos hablando, que coincide con el programa de hoy, que era el retrógrado de Venus, que toca en Leo y que tiene unas connotaciones, y nos metemos en faena, especiales. En un mes de julio del año 2023, que es cuando estamos grabando este episodio, exacto, que están ocurriendo a nivel global una serie de cuestiones, y en España, desde donde estamos emitiendo este podcast, ocurren otras también particulares. Las vamos a ver todas unidas entre sí por la causalidad o la casualidad. Gran dilema, José Antonio. Bueno, algunos lo miramos como causalidad, otros como casualidad y otros como proyección, porque no te olvides que en realidad la astrología lo que es una proyección de nuestra psique en los planetas. Es decir, Venus es un planeta, pero la historia de Venus, que hoy vamos a hablar en particular, ya hemos hablado de ella, pero hoy la vamos a analizar desde otro punto. Es una historia nuestra, creada por nosotros, que nosotros proyectamos en ese planeta, ¿no? Esta es realmente es lo más maravilloso que tiene la astrología, que es la mejor forma de descubrir todo eso que está dentro nuestro a través de esta proyección a estos dioses, a esta geometría cósmica
Y ahí es lo que no sabemos si es causalidad o casualidad. Pues entremos en faena. Tenemos otro nombre mejor, que ¿Cuál? es sincronicidad. La sincronicidad de Carl Gustav Jung. Sí. Entremos en faena. Empecemos por el mito. Sé que alguna vez en alguno de otros episodios hemos hablado del mito de Venus, pero Sí. vamos a destacarlo hoy desde sus orígenes, aplicándolo en este retrógrado que toca ahora, Exactamente. en el signo de Leo. Sobre todo porque es en el signo de Leo. El signo de Leo es realmente donde nosotros aprendemos a comprender nuestra individualidad y donde aprendemos a entender qué es eso que yo tengo de especial, que me separa de la manada, que me separa de la tribu, que me separa de mi nación, me separa de mi familia. ¿Qué es eso, ese trozo de vida que me ha tocado? ¿Qué es lo que yo vengo a hacer de especial? Para luego dejarlo al todo, ¿no? Porque la idea, vamos a hablar hoy de la individualización, que, como me cuesta esta palabra en castellano, es tremendo. Es una palabra compleja, ¿eh? Es compleja porque en inglés es como más fácil. Bueno, vamos a hablar de ese proceso que ocurre en Leo, donde yo digo qué me hace a mí único, pero después eso que descubro que me hace único, si me lo trabajo, se lo puedo devolver al todo, a la manada. Aportándolo a nuestro círculo social más cercano. Si escribo un libro, al todo el universo. Claro, claro. Bien, entonces, si escribo una canción, si, no sé, si descubro algo... Si empiezo a hacer un podcast. o, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo aquello que yo manifiesto en lo concreto desde Individualidad. esa individualidad, de eso vamos a hablar. Vale. Empecemos por el mito. ¿Podemos Bien. recordarlo? Porque esto sale de los huevos. Sí, Aunque pues suene sí, así sí, un poco fuerte, ¿no? de los, como dicen los catalanes, de los cuyons. De los ¿no? cuyons. Sí. Bueno, la historia es así. Venus nace de una castración al gran dios Urano, que era el que existía cuando no existía nada, el dios del caos. No había mundo, no había tierra, no había nada. Es cuando Urano se casa con Gaia, la madre tierra, cuando se acuesta con ella, que se crea el mundo y empiezan a tener hijos. Pero Urano, siendo un perfeccionista, un símbolo del gran creador, el inventor, miraba a sus hijos y siempre les encontraba imperfecciones. Entonces no quería verlos, no le gustaban sus creaciones. Me imagino que cualquier persona creativa se puede relacionar a ello. Es muy raro que a los que creamos algo nos guste 100% lo que hemos hecho, siempre le vamos a encontrar defectos. Entonces él mandaba a sus hijos a Tartaros porque no quería verles, le recordaban que había hecho algo imperfecto. Hasta que su mujer se harta de esta situación, entonces le sugiere a su hijo menor, que es nada más y nada menos que Saturno, que haga algo al respecto, y entonces con una hoz Saturno procede a castrar a su padre y esos testículos los tira al mar. ¿Okay? Y de la sangre que emanaba de estos testículos más la sal que había en el mar, se hace una espuma de la que emerge la Venus, Afrodita. Es decir, ella nace a raíz de una castración, de un cortar con algo, ¿okay?, que estaba antes que ella. Obviamente, ella nace crecida, sin madre, desnuda, y la belleza que emanaba de ella era tal que los que estaban alrededor, hay miles de pinturas de esto, miles. Y me gusta ver algunas de estas pinturas clásicas porque las caras que le ponen a los ángeles y la gente que miraba en esta imagen de la Venus son maravillosas, ¿no? Y entonces, este proceso que, aunque parezca mentira, estas historias que parecen viejas historias, no son tal cosa, porque ahora, como lo vamos a ver ahora, nos damos cuenta que es totalmente actual, que seguimos viviendo cada día de nuestras vidas estos temas. No envejecen estos temas, especialmente si lo vemos en profundidad. Pero es curioso, a mí me llama mucho la atención, y lo comentábamos hoy mientras estábamos degustando esos tomates, esa ensalada de tomates, que esto viene de forma ancestral por los siglos de los siglos y se ha transmitido de forma oral, salvo en algunos casos que han quedado restos en piedra, en el como idioma los o en el sumerios, lenguaje original de donde parten, y de alguna manera esto tiene que tener alguna relación con algún hecho natural. Porque hay que tener mucha imaginación para que esto se vaya transmitiendo
sin que se haya distorsionado durante tantísimos milenios. Fíjate que desde el Sol, obviamente, Mercurio, el primer planeta cerca del Sol, si vamos hacia afuera hasta Saturno, son los planetas que se ven a simple vista, no se necesitaba telescopio ni tecnología. Por tanto, no sabemos quién los descubrió, porque se vieron desde, o sea, no sabemos quién. Entonces el tema es, cuando yo miro a la Venus, o a Venus el planeta, que como tú sabes, lo hemos hablado en otras ocasiones, tiene un ciclo de 225 días terráqueos. Vistos desde la Tierra. Vistos desde la Tierra, su año, vale decir que da la vuelta al Sol. En 225 días. Para nosotros. Sí, pero su rotación, es decir, su día, es de 243 días terrenales. Vale decir que su año es más corto que su día. Sí, se entiende. ¿No? Va mucho más despacio de lo que gira. Exacto. Bien. Entonces, no solo eso, fíjate, ¿no? Estamos hablando, este es el planeta Venus del amor, de las relaciones, de la belleza, ¿ok? Que nosotros le hemos dado ese valor, proyección. Exactamente. Entonces, pero fíjate, este planeta es de una belleza extraordinaria. Cuando sale en el amanecer, es esa primera estrella maravillosa de la mañana, luego desaparece por 55 días cuando da vuelta por detrás del Sol respecto de nosotros, de la Tierra, y luego aparece, como ha aparecido ahora hace un mes o un par de meses, como de la noche, ¿no? Del crepúsculo. Y esa primera estrella que brilla en el crepúsculo de una belleza extraordinaria, se le da el nombre de este planeta, pero ahora lo curioso es que este planeta, que es tan bello porque tiene tantas nubes y tantos gases que con el brillo del Sol brilla de la forma que brilla, pero por dentro es un infierno volcánico. Entonces tú imagínate esto cómo se relaciona con las relaciones personales particularmente, que nuevamente cuando hacemos el proceso de enamoramiento solo vemos lo de afuera que brilla maravillosamente y luego nos metemos ahí y aparece el volcán y el infierno, ¿no? Entonces es un símbolo extraordinario de lo que son las relaciones personales, Venus, en todo aspecto. Nosotros sabemos ahora, por los estudios y por la tecnología, que dentro de ese planeta la vida no puede existir tal como la conocemos nosotros. Sí. Los antiguos, los que pusieron en marcha la mitología, los que contaron esta historia, no lo sabían, pero lo intuían. Sí. Y le dieron ese nombre, proyección a ese planeta que se veía a simple vista. Sí. Volvamos a la historia. Bien. Aparece Venus en mitad del mar. Aparece Venus, entonces, cuando la ven, la belleza es tan encandilante que directamente dicen, esta es una diosa, y se la llevan al Olimpo, y efectivamente llega al Olimpo y Zeus la ve y dice, pues sí, toma tu lugar. Entonces se convierte en la diosa de la belleza. Okay. Pero Venus, el planeta en sí, desde la astrología, tiene otros significados, además de ser la diosa de la belleza. Ahora tenemos que analizar qué es la belleza. Claro. Pero la verdad es que Venus tiene que ver con aquello que valoramos. Otra vez un poco lo que tiene que ver con la belleza, ¿no? Porque la belleza también es una cuestión de gustos. Pero hay ciertas bellezas, como un amanecer, como un atardecer, como una rosa, que sería difícil encontrar a alguien que no vea belleza allí, ¿no? Un lago, una montaña magnífica, el Fuji en Japón, yo qué sé, estas cosas que cuando estás de pie mirando esto no puedes irte. Algo te dice, sigue mirándome, ¿no? Este es un punto de Venus. Venus exige que se la mire y tú no puedes soltarla. No puedes evitarlo. No puedes evitarlo. Entonces te detiene y quieres acercarte, quieres tocarla, quieres poseerla, etcétera, etcétera, ¿no? Quieres hacer copias de ella. Tiene que ver con la necesidad de cada especie de mejorarse a sí misma. Por ejemplo. O sea, me fijo en aquello que mejora lo que soy, sí, para poder dar una nueva vida mejor de la que yo he recibido. Procreación, exactamente. Mantenimiento de la especie. Mantenimiento y mejoramiento, evolución de la especie. Uh-huh. Si me uno un pájaro y ya mira las magníficas plumas que tiene si hago cría con a mi cría le van a salir esas plumas, ¿no? Claro, entonces, o mejores. O mejores. Volará mejor incluso. A ver,
Sí, exacto. Normalmente hay como hay un mejoramiento, ¿no? Porque esa inteligencia que elige es absolutamente inconsciente, nadie lo hace conscientemente, ¿no? Está claro. Sí, no es racional. No se es ha hecho racional. un estudio genético para analizar en un documento Sí. cuál va a ser la combinación entre los genes de A y los genes de B, a ver qué va a salir de aquí. Exacto. Todavía no hemos llegado a eso. Bueno, ya. Todavía. Sí, exacto. Algunos lo mirarán. Pero bueno, lo que sí quiero decir que ahí tiene que ver Venus, porque a lo que nos encandila es eso que encontramos bello, es eso que valoramos. La Por ejemplo, atracción más potente que la razón. sí. Si yo, por ejemplo, pienso que no tengo muchas luces, no he ido a la universidad, por ejemplo, es más factible que me voy a encandilar por alguien que muestra esas cosas que yo creo que no tengo o que yo no he hecho, ¿no? Como por ejemplo, que saben mucho o que tienen muchos títulos, por ejemplo, ¿no? Si yo no soy muy buena en los deportes y veo a alguien súper diestro que hace seguramente eso me va a encandilar, voy a encontrar bello eso que yo no puedo hacer, ¿no? Entonces, parte del enamoramiento, en su nivel más inconsciente, ese proceso ocurre. Tú te enamoras de eso que tú crees que te falta. Que tú crees que si no te asocias con eso, te vas a ir a la pata coja, ¿no? Estás incompleto o Estás incompleta. Exacto. Te sientes incompleta en el desarrollo Exacto. de tu propia individualidad. Lo que pasa es que después vienen los volcanes. Y eso que nos encandiló porque era diferente a nosotros, luego empiezan las peleas. Porque después decimos, pero esto no pensamos igual. Ya claro, no pensabas igual desde el principio, justamente por eso te gustó. Porque te traía algo diferente, te completaba. Si te completa, quiere decir que te trae eso que a ti te falta, ¿no? Y encaja justo. Pero claro, después vivir con ello todo el tiempo, sabemos que no es tan fácil. O implica que tú hayas hecho un trabajo Sin duda. personal, individual, para saber qué te complementa y qué complementas tú a la otra persona. Sí, exactamente. Porque esto es un camino de doble dirección en las relaciones humanas. Sí. Según tú me has explicado, Sí. muchas veces, no solamente en estos podcasts, sino en aquellos programas de radio que hacíamos juntos. Las llamadas que recibíamos de los oyentes Exactamente. eran todas enfocadas a esa dificultad en las relaciones, Sí, siempre. de no ver este punto. Y muchos otros puntos, como por ejemplo, tú imagínate que en la pareja muchas de las cosas que no nos damos cuenta normalmente es que la otra persona que está allí para confrontarnos, no pensamos desde el principio qué le enamoró a la otra o al otro de mí. Lo que está viendo en mí, ¿es real en mí o es su proyección? ¿Qué soy? ¿Un espejo Exacto. o una persona? Normalmente somos espejos y el otro y la otra nos hace de espejos. Pero bueno, eso no nos damos cuenta. Ujú. Cuando nos enamoramos, viene el impulso de la fascinación de Venus. Sí. Vamos, en mitad del beso no se te va a ocurrir preguntar, oye, ¿qué parte del espejo te gusta más? Ahora vamos a hablar del espejo, justamente. Antes de dejar el mito y poner algo de música, como siempre hacemos Sí. en astrología, música y Sí. tomate, y llegaremos al tomate, Sí. y hoy hemos hablado de los tomates, pero porque han nacido ya los de la huerta de Cristina. Los míos, exacto. Quiero que por favor, nos aclares, por qué es tan importante romper ese ritual y qué relación tiene la mitología de cómo nace Venus a lo que tenemos que hacer de forma individual. Absolutamente. Entonces la música va a ser ¿cuál? Después. Vale. Después. No, entonces, esto es muy importante. Sí, es muy ahora. importante. Bien, este proceso es un proceso muy complejo, el de individualizarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en todos los mitos que nos han contado, los que nos vienen sin que nos demos cuenta, las religiones, por ejemplo, la historia de Adán y Eva los echan del paraíso por haber querido comer la fruta que daba el árbol del conocimiento. Porque eso era solo para los dioses. Y había una amenaza. Entonces, en el momento que una persona lo quiere coger para uno mismo, los dioses dicen, de eso nada, fuera. Prometeo le roba el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. Con tal motivo, lo condenan a estar atado en una roca donde cada día un águila le comía El hígado. el hígado y a la noche se le regeneraba. Y fíjate en esta historia, por ejemplo, ¿no? Durante el día, la luz, cuando uno ve, venía el águila y le provocaba el dolor.
De noche, ¿qué hacemos a la noche? Cuando nos vamos a dormir, volvemos al todo, porque volvemos a los sueños, donde estamos unidos con el todo. Pero de día, al despertar, aquí estoy yo otra vez solo conmigo. El proceso de individuación tiene que ser con luz, y tiene que consciente. ser consciente con el. Entonces, este proceso de individualización, Muy bien. qué trabajo. Respira. Tiene que ver no solo con encontrar qué es eso que me hace único a mí, luchar por trabajarlo y tenerlo y dejarlo a los demás. Si yo no hago ese proceso, no he nacido. Solo que ahora me da la impresión de que tenemos un entorno socioeconómico bastante cómodo. Entonces, Sí. si me tengo que poner a trabajar en mí mismo o en mí misma, ¿eso significa que me va a doler? Sí, está claro. Uf, entonces no quiero. Exacto. Yo prefiero seguir en el TikTok, Exacto. Entonces, o en Instagram, sí, o en YouTube, o en y no, Facebook. y no cuestionar ello, Y no no, cuestionarlo, y mucho más grave, lo que voy a hacer le tiene que gustar a mamá y a papá, porque si no les gusta a mamá y a papá es mucho líos, entonces prefiero no hacerlo, es más cómodo seguir con lo que ya me plantearon otros en vez de ponerme a hacer el trabajo. Si mamá y papá eran farmacéuticos, pues yo farmacéutico. Y ya tengo las Ya farmacias está la montadas, farmacia, exactamente. tengo el equipo, tengo los empleados, no Absolutamente. me voy a complicar yo la vida. El problema con todo esto, Y si papá era mecánico y tiene un taller, pues yo sí, mecánico, sí, ¿no? sí, Y así continuamos. y así continuamos. Pero ¿qué ocurre si no se corta ese vínculo familiar? No nacimos. Es decir, Es como si no que hubieses seré nacido. mecánico durante toda mi vida, Sí. pero no aportaré nada. Nada. Sin embargo, si hay algo dentro de mí para mejorar, aunque sea dentro de la mecánica, Sí. e imponer Igual lo que me lo yo tendría llevo. que trabajar porque lo tendría que discutir con mi padre y decirle, no, mira, ahora no estoy de acuerdo como tú haces esto se hace de esta otra forma. Esta idea de que voy a proponer algo diferente, ¿Cómo puedo mejorar lo que he encontrado? Que va a implicar una discusión, porque discusión, se va a seguro. romper la metodología que se ha llevado durante los 40 años de existencia de ese trabajo con mi padre o con mi familia, pero ahora yo quiero innovar. sí, Es algo que me gusta, porque lo he vivido desde pequeño, desde pequeña, pero quiero imponer, de alguna manera, entre comillas, imponer algo que yo creo que hay para hacer las cosas mejor, ser más rentables, más eficientes, Sin duda. trabajando menos y ganando más. Pero ahí me encuentro con el choque directo ancestral de papá o mamá dicen que como esto se ha hecho así toda la vida, así hay que seguir haciéndolo. exactamente. Entonces ahí hay dos caminos para seguir. Uno, me rindo. Dos, lucho. Sí, El me rindo es más cómodo. muchísimo más cómodo. El me enfrento es donde empieza el dolor. Pero claro está, no hay nacimiento sin dolor. Y eso lo sabemos, porque el parto duele. Y no hay ese néctar de la inmortalidad que todo el mundo se pelea por ello, incluidos los dioses. No hay ninguna posibilidad de llegar a ello si no te individualizas. Porque si no lo haces, no dejas una marca de que has estado aquí. Es como que si no hubieses estado. En cambio, si yo encuentro esa individualización y lo concretizo en algo, eso se queda después que yo me he muerto. Es probable que, a pesar del dolor, no se conoce mariposa que no haya sufrido al salir Exactamente. de su capullo. Sí. Probablemente Porque no le signifique una transformación total, de gusano a mariposa. si le evitas el dolor a la mariposa, fisiológicamente haces que la sangre no fluya por las alas y probablemente nunca levante el vuelo. Exacto. Cuando hacemos ese ejercicio, que en algunos colegios sí lo han practicado, cuando sacamos antes de tiempo y sin que la mariposa salga por un minúsculo agujero, haciendo que el flujo sanguíneo pase por todos los capilares y se abran las alas completamente repletas de esa energía, entonces evidentemente la mariposa no ha hecho No el nace. trabajo y no nace. No nace. No nace. Y si no nacemos, es, desde donde yo lo veo, un gasto de vida, ¿no? Bueno, poniendo el ejemplo del mecánico o la mecánica, vas a trabajar toda tu vida en el taller mecánico de papá o de Sí. papá y mamá o de mamá y papá, me da exactamente igual, pero vas a ser uno más. Sin embargo, tú sabes que dentro de ti hay algo que te está diciendo, esto se podría hacer de otra manera, esto hay otra forma de hacerlo. Pues yo voy a estudiar de qué manera puedo mejorar y ya que me gusta la mecánica, Sí. voy a desarrollarme
individualmente para aportar al negocio Sí. familiar lo que yo creo que es Y mejorable. más difícil aún, hacer algo completamente diferente. El hecho de que mi padre sea abogado y ya tenga el despacho montado, porque tengo que ser su abogado. Es decir, sí, es más fácil, obviamente. Eso no quiere decir que yo me descubra a mí misma si sigo el patrón familiar. Entonces, no quiero decir que el patrón familiar es necesariamente malo, pero todos tenemos que pasar por ese momento donde por lo menos cuestionamos esto. Bien, y hay algo que no quiero obviar antes de que vayamos a la música. El miedo. Claro. Ese poderoso elemento que ese- sigue al ese- ser humano desde tiempos ancestrales. Sí. ¿Cómo vencemos el irremediable miedo Bueno, que durante milenios se nos ha ido inoculando nuestro ADN? bueno, como digo, las historias mitológicas, todas hay un castigo por individualizarse. Por salirse de la manada. Por salirse de la manada. Entonces, es casi considerado un crimen. Entonces, por supuesto que hay un temor ancestral hacia la individualización profundo, y es un proceso que todos tenemos que pasar por él. ¿Que va a causar dolor? Sí, por supuesto. ¿Hay alguna técnica para que el dolor no se convierta en sufrimiento? Sí, entender que la satisfacción que va a venir a raíz de hacerlo, de sentirse vivo, va a ser mucho más grande que ese dolor, que ese temor, que todo esto. Curioso. Todo esto es parte de lo que hoy Sí. se centra en el episodio número 19 de Astrología, Música y Tomate, que es el retrógrado de Venus. Sí, ahora vamos a ver lo que nos va a hacer eso más en concreto. Después de una paradita que vamos a hacer que os va a encantar.
Para los amantes del jazz y para los fans de Dianne Reeves, está de gira a nivel internacional y una oyente nos ha mandado esto, que es un detalle de uno de sus conciertos donde, gracias al patrocinio de Rolex, trabajaba en el escenario junto a otra garganta privilegiada de una surcoreana que se llama Song Ji-jun. Te he puesto Song nombrete. Ye-jun, Song Ye-jun. Sí, porque Sí. no es demasiado conocida en Europa, sin embargo, en Estados Unidos desde hace años que vive, tiene su propio grupo y ha estado trabajando. Y se han unido gracias al patrocinio de Rolex, y no estamos haciendo publicidad porque el dato es curioso. Rolex patrocina una actividad cultural donde dos personas de diferentes ambientes culturales se unen para un bien común, para un buen fin común. Normalmente pone un tipo discípulo maestro, ¿no? Eso porque es. Dianne Reeves es obviamente bastante más mayor que... Sí, Dianne tiene ahora 66 años. Y es una maestra. Pero tiene un colorido vocal y una maestría en la garganta, que es un instrumento, no es una voz, es un instrumento. Es increíble. Bueno, ese es su instrumento, justamente. Si tenéis oportunidad de verla en directo, vais a disfrutar al 100% porque vais a ver, vais a presenciar, vais a sentir cómo se pueden bajar y subir octavas con una facilidad como cuando tomas un helado. Sí, exacto, pues igual. Exacto. Luego tiene una banda excepcional. Sí, totalmente. No hay ninguno de esos músicos. Son grandes músicos de jazz. Son maestros. Sí, por supuesto. Pues ese era nuestro puntito musical de hoy en Astrología, Música y Tomate. Un detalle que tenemos con los amantes del jazz. Ya sabéis que aquí siempre nos gusta, de una o de otra manera, estar muy cerca de la naturaleza. La voz humana. Sí. Fue el primer instrumento. Es una cosa Venus también, lo sabes, ¿no? El primer instrumento. Y es una cosa Venus porque también habla de este proceso. Todas las voces son individuales. No hay dos voces idénticas. Correcto. Es lo que nos individualiza. Por tanto... Esto me vas a permitir la cuña publicitaria a mis alumnos de oratoria, que siempre vienen a clase con mucho miedo. Sí. Cuando descubren en sí mismos que su voz no es ni bonita ni fea, ni mejor ni peor, sino que es la suya. Única e intransferible, y que la pueden hacer servir para algo en concreto que vibre con ellos. Sí. Entonces, ahí viene la individualización. Y es cuando empiezan a disfrutar utilizando su voz. Exactamente. Y esa es la parte más maravillosa, cuando tengo la gran suerte de ayudar a alguien en el mundillo de las clases de oratoria o del perfeccionamiento de la comunicación. Exactamente. Ese detalle, que parece nimio, no es tan fácil de entender. Voy a ya decirle a nuestros oyentes, teniendo en cuenta lo que José Antonio acaba de decir con su maravillosa voz. Gracias. José Antonio en su carta astral tiene a Mercurio junto a Venus. Por tanto, ella brilla a través de tu voz, ¿no? Y este es uno de los puntos donde cae Venus en nuestra carta astral. No es solo donde voy a encontrar el personaje, el príncipe o princesa que venga a nuestras vidas. No, es donde voy a encontrar eso que me hace única. Es donde voy a encontrar el proceso que voy a hacer para individualizarme usando mis talentos. Venus habla de nuestros talentos, de eso que me separa de la tribu, que me hace único. Tú lo haces a través de tu voz, Mercurio, donde caiga Venus, en este caso en particular, donde caiga Leo en la carta astral de las personas que nos escuchan, es donde este proceso de retrogradación va a ocurrir en una Venus en Leo, que es Venus, le encanta el signo de Leo, porque Leo es el signo realmente de la creatividad, de encontrar eso que te hace único, ¿no? Que sería realmente la creatividad individual. Y entonces, al volver ¿qué pasa cuando se hace retrógrado? Realmente viene la reevaluación, evaluar lo de Venus, ¿qué es lo que estoy haciendo?
¿Qué es lo que estoy creando? ¿Dónde me expreso? ¿Me expreso como alguien, yo, individuo, o soy parte de la manada? El paralelismo, si alguien quiere utilizarlo o si alguien lo ha visto, se trata de otro de los youtubers más conocidos que se hizo famoso por implantar en el mundo de la empresa el reason why. La razón por la que tú has montado una empresa o te diriges a un público, a unos clientes, a unos usuarios. La razón por Simon qué. Sinek es el líder de esta corriente de encontrar la razón, el reason why, la razón por la que yo tengo en mi carta natal, facilidad para comunicarme, en mi caso con la voz, en tu caso con la astrología, con la formación, con la atención a las personas y a su psique, que es en lo que tú has trabajado durante toda tu carrera profesional y en lo que ahora estamos sumándonos para en un podcast transmitir todo esto. Vamos a aplicarlo a la realidad actual, social. Este retrógrado de Venus, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos está afectando? ¿Cómo nos afectará? ¿Cuánto dura? ¿Cómo lo encauzamos? Y a ver si podemos hacerlo de una forma desde lo universal hasta lo particular. Tenemos Asia-Pacífico, tenemos Europa, tenemos América, tenemos unas tensiones políticas importantes en este momento. ¿De qué forma están siendo afectadas por este retrógrado? Antes que nada, Venus justamente es un planeta personal. Es decir, que su efecto más profundo es a nivel personal. Si hablamos de Urano, los planetas que llamamos transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón, entonces hablamos realmente a nivel global. Como por ejemplo, estamos viviendo en este momento que cuando se pone, es decir, unos días después de esta luna nueva de julio en Cáncer, que ocurre en una gran cruz es decir, la luna nueva se forma en Cáncer oponiendo a Plutón y en cuadraturas a los nodos lunares que están en su momento de cambiar de signos. Este es un momento realmente de principios y de finales. Y lo que Venus va a hacer en el retrógrado a nivel personal nos va a decir qué es eso que debemos mantener en nuestras vidas, qué es eso en lo que tenemos que trabajar y concentrarnos y qué es aquello que debemos soltar. Y cuando digo soltar, no estoy diciendo olvidarte, negar, nada de eso. Soltar es dar libertad y dármela a mí misma, a la que suelta. Entonces, si yo suelto eso que me preocupa, eso que me conflictúa, eso que me impide expresarme, estoy haciendo un acto de liberación, estoy soltando algo que ya no me sirve y me paraliza. Para eso tengo que haber eliminado el miedo que me provocaría la consecuencia de mi acción. Sí. Y eso hay que trabajarlo. Sí. Pues suena muy bonito decirlo. Sí. Escucharlo es fantástico. Pero lo vamos a repetir hasta la muerte. Si lo haces, la satisfacción va a ser muchísimo más grande que el miedo que te causó llegar allí. Esta parte en la que estamos hablando de forma individual lo van a vivir de una o de otra manera todos los individuos, los que nos escuchan en este podcast y los que todavía no nos escuchan en el podcast. ¿Cómo lo van a vivir? Bueno, mira, hoy no te olvides que hoy es la gran final de tenis de... Cuando estamos grabando este programa se está produciendo la final de Wimbledon, donde juega Djokovic y Carlos Alcaraz. Exacto. Carlos Alcaraz, ayer hablaba de esto, el miedo de ir a ese partido, porque va a jugar con una leyenda. Es su segundo Grand Slam, con 20 añitos. Exactamente, y con Djokovic, o sea, que es una persona que obviamente no ha perdido mucho últimamente. No, y además tiene un control mental y una técnica y brutal. Un físico y todo esto. Entonces, miedo, por supuestísimo, pero ¿y si gana? Que está esa posibilidad. Exactamente. Imagínate si gana, va a ser el momento más espectacular de su vida. ¿Miedo de ir ahí? Claro. Fijaos pero entonces puede elegir no ir y quedarse con la duda. ¿Podría haberlo hecho? Esta es la peor cosa. Si uno se rinde al miedo, te quedas con la terrible duda. ¿Podría haberlo hecho? Eso es peor que el miedo. Sí, porque esa duda permanece de por vida. De por vida. No puedes volver al pasado a jugar el partido. Exacto. El partido ya fue. Exacto. Y tú no quisiste ir. Exacto. Ahora vive con ello toda tu vida. Toda tu vida. Por tanto, ese miedo hay que aprender a vencerlo y hay que tener... Y ahí viene otro elemento importantísimo que tiene que ver con Venus y con Júpiter, que es confiar. Por cierto, perdón,
Entre paréntesis, antes de hablar de la confianza, ponernos en los comentarios si ganó o perdió Carlos Alcaraz, como nosotros estábamos grabando mientras estaba produciéndose el partido. Si alguien lo está mirando. Eso es, que lo pongáis en los comentarios y luego ya lo vemos nosotros. La confianza. Exacto, la confianza. Hay que confiar que algo dentro de mí debe hacer esto. Por tanto, confiar que ese impulso hacia individualizarse es algo que debemos hacer. ¿Ese sería el tomate? Ese sería el tomate. La confianza. Y el luchar por individualizarse. Cuando tú hablas de luchar, ¿significa ir a la batalla todos los días o hay metodologías que nos permitan alcanzar las cosas sin necesidad de sangre? Sí, hay momentos que va a haber sangre, claro, inevitablemente. Sí. Es Lo decir, siento, si pero volvemos al mito, fácil no después es. de la castración se sangra. No solo eso, cuando corta Saturno los testículos estos, caen gotas de sangre a la tierra y de ahí nacen las furias. Estas 3 hermanas malvadas y furiosas, ¿no? Entonces, pasan muchas cosas con esta castración, pero del final nació la Venus. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por la diosa para que aquí en la Tierra nos enteremos de cuál es la proyección que le damos a los planetas y cómo de alguna manera podemos, utilizando esa mitología, entender mucho mejor lo que nos pasa. Si puedes aplicarlo a tu día a día y viene bien, nos lo cuentas. Y la vida es tan interesante así. ¿Cuál sería entonces el tomate del programa de hoy? ¿Cuál sería el mensaje para todos los que van a vivir este retrógrado en Venus? Sin ningún lugar a dudas, tienes que vencer ese miedo de dejar atrás aquello que te condiciona, aquello que te impide ser quien has venido a ser. Gracias, Cristina. Hasta pronto, José Antonio.